Seamos entonces, iglesia, comunidad en Cristo. Porque la comunidad que solamente es posible gracias a Cristo nos permite ir caminando juntos hacia un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El objetivo de nuestro Dios es seguir extendiendo su reino, un reino que es de compasión, que es de misericordia, que es de fortaleza para cada uno de los que Él ha convocado. Ser comunidad es la tarea que, a través de esta palabra que nos invita el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que dice así: por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Vamos a leerlo. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Cuando hablamos de fortalecernos y de animarnos, es una invitación que nos pone a mantener esa diligencia. El apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta a la iglesia en Tesalónica, tenía dos preocupaciones. Y una de ellas era el desaliento que llegaba a mostrar esta comunidad. Y la segunda, que venía de la mano con ese desaliento, eran las preocupaciones. De esta forma, para el apóstol es una comunidad tan querida que le reconoce en el capítulo 1 de esta disposición y el valor que han tenido para soportar los sufrimientos gracias a la esperanza de Dios. Pero quisiéramos permitirnos un poco ampliar estos dos elementos de la invitación que hace Pablo a la iglesia y que al día de hoy es una invitación necesaria para nosotros como la iglesia de Cristo. Cuando el autor de esta epístola menciona fortalezcanse, quiere decir que también podemos ser iglesias, comunidad de Dios, que en algún momento nos sentimos desfallecer, que en algún momento nos sentimos débiles y vulnerables. Y creo que es honesto de todo cristiano reconocer qué es lo que al día de hoy nos hace sentirnos así, frágiles, vulnerables, débiles. No porque sea algo que nos avergüence, no porque sea algo que nos dé pena, sino para encontrar la fortaleza en el Señor, necesitamos primeramente ser no solo conocedores, sino hombres y mujeres dispuestos a reconocer qué situaciones me están haciendo así, frágil, débil. Porque nadie solicitará ser fortalecido en Dios si se siente fuerte. Nadie buscará ser fortalecido en Dios si tal vez no ha reconocido su debilidad. ¿Se acordarán ustedes que la misma palabra que decía el apóstol Pablo, que la gracia de Dios, ¿dónde opera en nosotros? El apóstol decía, tu fuerza, tu fortaleza se manifiesta en mi debilidad. Así que quisiera yo invitarte a que en esta ocasión medites y reflexiones a la palabra que Él nos comparte. ¿Cuáles son estas realidades? ¿Cuáles son estas circunstancias que en momentos me quitan fuerza, me quitan energía, me quitan esta disposición?
para que sea el motivo de ponerlo en manos de nuestro Dios y decirle: aquí, en estas circunstancias, Dios, me siento frágil, me siento vulnerable, y ahí es donde quiero que tú sigas fortaleciendo mi vida. Pero la segunda, que era también parte de esta invitación, dice el apóstol: anímense. Iglesia, anímense. Y cuando hablamos del ánimo, que va también ligado a esta fortaleza de la que hemos hecho mención, animarse es la tarea de, primero, identificar y descubrir dónde me siento desanimado, desalentado. Cada día tiene sus propios afanes, también así lo dice la Escritura. Cada día tiene también sus propios retos, sus propios desafíos. Y la iglesia tiene el derecho a poder exponer delante de Dios que es no solo lo que te hace sentirte, como hemos dicho, frágil, vulnerable o débil, sino también reconocer cuáles son los momentos que me hacen sentirme desanimado, en dónde encuentro esta realidad que me desalienta, que me produce en mí ese decaimiento del ánimo y del espíritu. Me hace pensar una analogía y una metáfora, que cuando uno se dispone a abrir la llave o el grifo para sacar agua, ¿qué sucede cuando esta llave no está saliendo con presión el vital líquido que necesitamos? Necesitamos revisar qué está sucediendo. Y me parece que a veces se parece la conducta del ser humano, donde el causante tal vez de que no salga el agua con presión en la llave puede ser algunos defectos de la tubería. Quisiera mencionar un ejemplo, que esa tubería tal vez esté rota y se esté fugando el agua por otros orificios. Haciendo esta comparación, me parece que el ser humano sucede con sus estados de ánimo, con sus pensamientos y con sus preocupaciones. Se nos fuga demasiada energía, se nos fuga demasiado nuestro ánimo en situaciones que nos hacen perder de vista este objetivo que nos, en lugar de favorecernos a tener fuerza, nos sentimos decaídos. Si el apóstol Pablo invita a esta comunidad a recordarle: anímense, es también a reconocer y a sabernos en dónde tal vez me he perdido en mi pensamiento, en mis preocupaciones, que ese ánimo poco a poco se ha ido fugando, se ha ido perdiendo. Y lo más a veces doloroso es que nuestro ánimo, nuestra fuerza, nuestra energía se nos fuga. ¿Saben en dónde? En aquello que no podemos cambiar. Eso es lo terrible, que nos inquietamos demasiado por lo que no podemos cambiar y nos genera impotencia porque escapa a nuestro control. Por eso, Pablo, siendo muy humano y muy empático con la iglesia de Tesalonicenses, les hacía esta invitación a esta tarea. Animarse porque era una comunidad que se estaba desalentando, era una comunidad que había vivido momentos adversos y tal vez esas inquietudes, esos temores, esas preocupaciones les estaban robando la fortaleza y la energía. Pero al mismo tiempo, como seres humanos, hay realidades que nos hacen ser tan frágiles. Por eso, continúa ahí, en la última parte de este versículo. Háganlo no como apenas una iglesia que lo empieza a hacer. Es interesante cómo lo dice el apóstol en la última parte. Anímense y fortalezcanse tal como ya lo están haciendo. ¿Esto qué es?
que no será apenas la primera ocasión que tú y yo lo hagamos. Esto quiere decir y confirma en nosotros que ya lo hemos venido haciendo, pero que hay que recobrar este trabajo diligente como iglesia y como comunidad en Cristo. Ser comunidad, es decir, te sientes frágil, hermana, hermano, te sientes vulnerable, no eres el único. Somos una iglesia con esa fragilidad y esa vulnerabilidad, pero con un sello que nos distingue. ¿Y cuál es ese sello? Una comunidad frágil, pero que tiene fe y que sabe aguardar en Dios. ¿Que te has desanimado, hermana, hermano? Yo también me he desanimado. Así que, ¿por qué no trabajamos juntos en buscar nuevamente el ánimo? Y buscar juntos el ánimo es no solo acompañarnos, sino identificar en dónde se está fugando esa disposición, esas motivaciones, esa fuerza y solicitarle a nuestro Dios que nos dé la sabiduría y sobre todo la humildad para reconocer que en esas realidades donde no puedo cambiar una situación, nos dé de su amor para cambiarnos a nosotros, para reconocer que sí está a mi alcance. Iglesia, ya no nos peleemos con aquello que escapa a nuestro control, porque lo único que te hará es desanimarte y también hacerte que te sientas más débil. Reconozcamos nuestros límites y allí donde uno sabe reconocer los límites, también es la oportunidad para decirle a Dios, aquí, Señor, ya no me toca. Y como es algo que escapa a mi control, te lo dejo en tus manos. Que sea esta la palabra de nuestro Dios la que nos permita descubrir nuevamente esta señal tan necesaria en nuestro día a día. Que ser comunidad en Cristo nos lleve a que no etiquetemos al hermano que se desanima, sino que todo lo contrario, nos acerquemos y digamos, yo también me he desanimado. Que no etiquetemos y juzgamos al hermano que se siente frágil y vulnerable, porque allí, en medio de esa fragilidad, el poder de Dios se perfecciona. Palabra del Señor.